Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos sean a esta nueva edición de su programa Diálogos Abiertos, un programa donde hablamos acerca de temas de historia, de la sociedad y de cultura. A nombre de nuestro director, el doctor Javier Laguna, les damos la más cordial bienvenida y quédense en esta edición porque vamos a hablar sobre un tema fascinante, sobre los orígenes y las raíces de los afrodescendientes en México. Cómo se han estudiado recientemente, cómo historiar este tema, cómo repensamos en qué términos se habla de los afrodescendientes y de los grupos sociales que llegaron de África al Nuevo Mundo. Bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, entonces, ahora primero que nada voy a presentar a nuestros panelistas y con nosotros está aquí Citlali Domínguez. Gracias, Citlali, por acompañarnos. Hola Raquel, muchas gracias a ti por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Te presento. Em, Citlali es historiadora por la Universidad Veracruzana, es maestra en estudios regionales por el Mora y es doctora en estudios romanos españoles por la Sorbona, por la Universidad de la Sorbona en Francia. Eh, ella se ha dedicado con particular énfasis en el estudio de las poblaciones africanas y afrodescendientes y su papel en la conformación social y económica del mundo novohispano. Sobre todo se ha centrado en las sociedades portuarias del Golfo de México y en las redes atlánticas afroibéricas y luso-africanas. Ha publicado diversos artículos y capítulos especializados sobre la historia afrodescendiente en el mundo colonial atlántico y uno de sus trabajos se intitula El puerto de Veracruz y Yanga, sitios de la memoria de la esclavitud y las poblaciones africanas y afrodescendientes. Muchas gracias, Citlali. Bueno, Gracias, Raquel. ahora presento a Tatiana Seijas. Hola, Tatiana, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación. Tatiana es investigadora y profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de Rutgers. Escribe sobre migraciones globales, comercio a larga distancia, economías urbanas y la historia entrelazada de la libertad y la esclavitud. Ella es doctora y maestra en historia por la Universidad de Yale y es maestra en estudios medievales y licenciada en historia por la Universidad de Columbia. Entre sus libros se encuentran American Metropolis, The Making of Mexico City. Otro de sus trabajos se denomina Asian Slaves in Colonial Mexico y As If She Were Free, A Collective Biography of Woman and Emancipation in the Americas. Muchas gracias, Tatiana. Y por último, les presento a Pablo Sierra. Hola, Pablo, gracias por estar aquí. Hola Raquel, encantado de participar con tu público. Bueno, él es doctor y maestro en historia por la Universidad de California en Los Ángeles. Actualmente se desempeña como profesor asociado en la Facultad de Historia de la Universidad de Rochester. Su primer libro se intitula Urban Slavery in Colonial Mexico, Puebla de Los Ángeles, 1531-1706. También fue editor y traductor de la colección de fuentes primarias Mexico Slavery Freedom, a Bilingual Documentary History, 1520-1829. Y en la actualidad desarrolla un libro sobre el ataque bucanero esclavista de 1683 contra el puerto de Veracruz y sus consecuencias para la historia afrodescendiente de México, Haití, República Dominicana y hasta Carolina del Sur. Bueno, entonces, comenzamos. Entonces, yo quisiera abrir la conversación preguntándoles lo básico, porque todos hablamos ahora de afrodescendientes a lo largo de la historia, pero la verdad que no sabemos cómo referirnos. Por ejemplo, ¿está correcto decir negro, poblaciones negras o no? Yo les quiero preguntar si existía una tipología y si esta era una clasificación racial, si tenía que ver con el color de la piel o con su situación jurídica, es decir, y también que nos digan cómo era antes los conceptos y cómo hoy debemos de referirnos a estos actores sociales
en la historia, ¿verdad? Porque creo que luego hay confusiones o tenemos dudas de cómo referirnos a estos grupos sociales. Citlali, por favor, si nos dices algo. Bueno, sobre las categorías que acabas de mencionar, o sea, sobre esta problemática que existe de si es correcto llamarlos afrodescendientes o llamarlos negros o mulatos o tal vez pardos, creo que existe, bueno, el término afrodescendiente es una categoría más reciente y que tiene que ver también con estas luchas, ¿no? De movimientos antirraciales, de reconocimientos, de reparaciones que son mucho más contemporáneos, ¿no? Que se aboca también a la cuestión de la negritud, que, que tiene que ver con estas sociedades esclavistas, sobre todo, por ejemplo, la negritud en el Caribe francés. Entonces, creo que lo que hay hoy en día es una utilización de este concepto que también los historiadores, muchos lo utilizan para mostrar la historicidad de estas poblaciones que en el pasado fueron categorizadas con los nombres o los términos de negros, pardos, mulatos, morenos, incluso coyotes, o sea, todos este tipo de categorías que sí son categorías coloniales, pero que también van mucho más allá. Es decir, estas categorías, muchas, no nacen en América, nacen en la península ibérica y tienen que ver con una historia que está ligada también al proceso mismo de la España árabe musulmana, donde existían esas categorías ya de mulato, de moreno, de negro. Entonces es mucho más complejo, ¿no? O sea, a veces hay una dicotomía entre los historiadores sobre cómo utilizarlas y para qué utilizarlas, si les debemos llamar afrodescendientes, como una cuestión tal vez de eliminar estas categorías coloniales, pero por otro lado, cuando uno hace historia colonial y ve estas terminaciones, también no se puede evitar como aludirlas porque no hay una idea, al menos como yo lo percibo, de afrodescendencia como tal, porque como vamos a ver y seguramente en algún momento de la conversación, esta gente que tiene un origen africano, vamos a decirlo, pero que también tienen otros orígenes de ser hijos de indígenas, de ser indígenas de español, hijos de españoles o de portugueses o de otros europeos, no precisamente están pensando en términos de estas luchas, ¿no? De los afrodescendientes actuales. Entonces, creo que el tema es bastante complejo y depende también el sentido que queramos darles. Sí, sí. Tatiana, ¿qué nos dirías? Sí, gracias. Como seguimos de lo que nos platicaba Citlali, am, el, estamos en un momento donde esto se habla mucho entre académicos, ¿no? ¿Qué palabras usamos cuando escribimos la historia afromexicana? Entonces, ya llevamos décadas, ¿no? Hablando y escribiendo de la historia afromexicana. Y quiero abarcar el tema en términos de lo que hacemos nosotros como individuos al escribir la historia. Entonces, yo, por ejemplo, en este último libro que acaba de salir, American Metropolis, tomé una decisión de solamente hablar o referirme a las personas como personas de afrodescendencia o africanos, porque sé que eran africanos que vivían en la Ciudad de México en el siglo XVII, o afrodescendientes. ¿No? También tomé la misma decisión para hablar de residentes de la ciudad que eran de descendencia asiática o de Asia, europeos, indígenas, siempre manteniendo la idea de que se denomina a la persona si sabemos más de él o de ella de dónde nacieron, porque así la mayoría del mente es como se identificaba la gente, ¿no? Yo soy de Manila, yo soy de ciertos puertos, de ciertas ciudades, yo soy de Lisboa, ¿no? Tengo descendencia africana, pero yo soy de aquí. Entonces, bueno, eso fue una decisión que yo tomé Sí,
Pero en otros estudios que he escrito, sí me he referido, he usado las clasificaciones que se encuentran en los archivos. Y generalmente lo hice más que nada en las citas, ¿no? De mi trabajo. Entonces yo creo que es una decisión en términos de historiadores que, pues si lo explicas en tu texto, no, pues es una decisión académica, ¿no? Claro. De narración. Pero en términos del público, yo creo que también hay que seguir un poco el vocabulario que se está usando por personas que están haciendo el trabajo de justicia, ¿no? Que ellos mismos se identifican como afromexicanos pues darle la palabra a personas que están haciendo ese trabajo y esa lucha, ¿no? ¿Quién soy yo para decir cómo se puede, cómo se debería de hablar de personas de afrodescendientes cuando yo tengo el privilegio de ser pues, una persona que creció en México con un aspecto de una persona blanca, ¿no? Entonces eso es lo que, pues más o menos lo que puedo decir sobre el tema. Aunque cuando, perdón que los interrumpa, cuando decimos afrodescendientes o afromexicanos, también es una globalidad, ¿no? Decir de África, ¿no? No sé, pero como dices, Tatiana, bueno, si se autodenominan así, eso es lo más respetuosamente correcto. No sé, Pablo, ¿tú qué nos dirías? Sí, gracias. No, qué pregunta y qué conversación más interesante. Yo creo que Afrodescendiente también hace un trabajo que reta un poco el marco de la historia nacional, ¿no? O sea, al usar la historia de la persona que desciende de una africana, podemos hablar de México, pero también podemos hablar de Colombia, de República Dominicana, de Haití, de Brasil. Es decir, ya hay otras historias que se conectan y se enlazan con la experiencia de la Nueva España, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante porque nos permite también desmarcarnos de ciertas ideas o ciertos conceptos que tal vez ya no nos sirven tanto. Hay una intelectual, Vanessa Valdés, y tiene un libro hermoso sobre el poeta intelectual Arturo Schomburg. Y en ese libro Vanessa Valdés dice, bueno, tenemos que entender que estos debates sobre lo afrolatino, afromestizo, afromexicano, lo que fuera, están en evolución, porque a fin de cuentas son pueblos que están en evolución. Entonces, necesariamente vamos a tener que seguir eh, creando definiciones nuevas, etiquetas nuevas. Aquí, por lo menos, yo doy mis cursos en Estados Unidos. Yo he tenido momentos incómodos cuando cito un documento y, por ejemplo, surge la palabra mulato o mulata. Ese es un concepto que tiene una carga muy fuerte en Estados Unidos, ¿sí? Es un concepto que se evita y entonces a veces la gente no entiende por qué se evita ese término, que tal vez en México o tal vez en Cuba no tiene tanto bagaje. Entonces también es explicar, bueno, existieron otros conceptos. Por ejemplo, cuando yo quiero hablar de población libre, procuro usar parda, moreno, morena y explicar que dentro de ciertas sociedades, dentro de ciertas comunidades, eso implicaba cierto respeto y era un término que se asociaba a la persona libre, ¿no? Entonces, hacer esa distinción de pronto nos permite matizar y decir, bueno, o sea, los dos términos se usan, pero podemos utilizar la palabra que tal vez María de Terranova prefería llamarse morena libre. Bueno, entonces yo voy a usar el término morena libre porque es el que usaba ella en el siglo XVII. Entonces, esto va a seguir toda la vida. Lo importante es reconocer un poco el momento político que vivimos y también el uso que hacía la persona en el Eso. siglo XVI, XVII, XVIII sobre su propia comunidad, sobre su propia familia. Ujú. Y explicitar, ¿no? Los términos, los conceptos, para que no haya equivocaciones, ¿no? O acusaciones, no sé. Eh, Raquel, bueno, antes de que justamente lo que evocaban Pablo y Tatiana es muy interesante porque yo recuerdo que en agosto del año pasado el evento de las escritoras afromexicanas que estuvieron en Bellas Artes, ellas, recuerdo mucho, o sea, se me quedó muy grabado todo el evento, pero también como ciertos académicos mexicanos decían, es que cuando ellas hablan
de que se reivindicaban como negras, eso a ciertos académicos mexicanos les parecía como un shock, porque querían que usaran el término, que ellos mismos se refirieran a ellas mismas como afro-mexicanas. Y ellas decían, no, nosotros somos negras, somos prietas y nos identificamos así, ¿no? Entonces creo que eso, esta cuestión de los conceptos es muy, muy interesante, es muy político también, sobre todo en el espacio académico. Y concuerdo mucho con Tatiana que cada historiador debe de fijar su postura y debe decir cómo los usa y por qué los usa así, ¿no? Entonces, para mí, lejos de haber como la dictadura de solo se debe usar afrodescendientes, solo se les debe llamar como en sus categorías, porque eso hablaría de cierto purismo. Hay que explicarlo, ¿no? Y en el caso muy contemporáneo, creo que debemos de escuchar a los actores, ¿no? De si Sí. ellos, porque incluso una de ellas decía, yo soy una mujer negra y reivindico el término negro, Ujú. ¿no? Entonces no estamos ante una persona que está pensando el término negro en una cuestión colonial, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos, pero también muy críticos y pensar históricamente, ¿no? O sea, sobre todo en el periodo que Itlali, y estoy también estudiando. supongo que también por naciones, países es diferente. La connotación de negro en Estados Unidos o en México también es diferente, ¿no? Claro. Sí, sí, Bueno, sí. sí, Y no. También yo es... creo que eso lo saben mejor, bueno, en la cuestión estadounidense, yo creo que lo saben mejor, Pablo y Tatiana, pero sí, o sea, yo he leído algunas actas de los encuentros afromexicanos, que así les dicen, o de los pueblos negros mexicanos, y tienen una manera de pensarse muy, muy interesante y una manera de pensar su cuestión de somos negros, somos costeños, que ese es otro concepto, Mm, ¿no? Somos costeños y que posiblemente sea muy diferente o es muy diferente a cómo se piensan los afro norteamericanos, ¿no? O afroamericanos. Ujú. Bueno, yo les quiero preguntar cómo se acercan a estas historias desde la época colonial, es decir, cómo aparecen en los registros, si es que aparecen, porque leyéndolos me doy cuenta que los silencios a veces hablan más que otra cosa. Entonces, qué temáticas son las que están asociadas a esta historia de los afrodescendientes? ¿Qué tipo de historia ustedes hacen? ¿Y qué tipo de archivos son los que les dan información? Tatiana, si nos pudieras decir algo. sí, bueno, pues eso es una pregunta que realmente me apasiona mucho, porque yo quiero decir que no hay silencios, hay voces y las tenemos que encontrar. En diferentes contextos imperiales, en la documentación no es tan robusta como para la producción de documentación en el Imperio Español. Entonces, las historias, las voces de personas afrodescendientes, africanas en México es tanto que a lo mejor el reto es cómo abarcar que haya tanto, ¿no? ¿Cómo empezamos? Entonces, hay una variedad de documentación que tenemos en nuestras manos. Tenemos documentación producida por escribanos que trabajaban para gobernadores, que trabajaban para el sistema judicial, que trabajaban para personas, individuos, en términos de su documentación de propiedad. Entonces, y estas documentaciones se encuentran en diferentes archivos. Entonces, lo que hacemos nosotros como historiadores es ir en búsqueda, ¿no? Leemos esta documentación, ya sean documentos notariales o ya sean cartas de gobernadores o ya sean pleitos, para de ahí como que extraer la historia de estos grupos, ¿no? Y lo que nos damos cuenta también en la documentación es de que
seguimos la documentación y encontramos de que estos documentos también nos hablan de personas de otras descendencias. Es una complejidad de lo que estamos viendo en base de los documentos, que realmente estamos estudiando la historia de Afro-México, pero también estamos estudiando la historia de México indígena, de muchos Méxicos. Entonces, no es que haya un grupo de documentos que donde vayamos y ahí vamos a encontrar a todas las personas de afrodescendencia. Vamos a diferente tipo de documentación y encontramos a Mm, personas de muchas descendencias, de muchos lugares, y de ahí nos podemos enfocar en los actores históricos que nos interesen, ¿no? Yo puedo dar, perdón, un ejemplo muy, muy rápido. Cuando yo empecé mi trabajo hace miles de años, yo me enfoqué en la historia de la esclavitud de personas de Asia. Entonces, am, siguiendo ya lo que se había hecho para personas de descendencia africana o africanos, yo me dirigí primero a los documentos notariales porque estaba yo en búsqueda de personas esclavizadas, ¿no? Entonces estaba yo viendo a cartas de venta y demás. Pero ahí empecé y luego me di cuenta como una estudiante, ¿no? de doctorado, que eso era solamente el principio, que tenía que seguir leyendo documentación en otros archivos para traer más, ¿no? Para no pensar en la historia de estas personas solamente como los veían las personas que los habían esclavizado. ¿No? Por eso fui y leí documentación en el Archivo General de la Nación, bueno, en muchísimos documentos, a repositorios documentales, porque entre más leemos, más compleja se ve la historia de cualquier actor histórico que am, que sean nuestros temas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría decir. Aquí, bueno, en la Academia de Estados Unidos se habla mucho de lo difícil que es abarcar la historia de, de ciertos grupos, ¿no? De descendencia africana, y es porque si estás pensando en el contexto británico, a lo mejor eso es más cierto, ¿no? Hay menos documentación sobre personas africanas y afrodescendientes en Barbados, ¿no? Que en Cuba, ¿no? Es mm, diferente contexto documental, imperial, histórico también. sí. Pablo, Híjole, qué pregunta tan difícil, Raquel. ¿Qué archivos usamos? Bueno, yo me adentré en este tema para la ciudad de Puebla y cuando empezaba la investigación la gente me decía, aquí no vas a encontrar negros. ¿Puebla? En Puebla no hay negros. Nunca hubieron. Y yo decía, caray, bueno, habrá que recurrir a algún archivo. Y recuerdo mi primera visita al archivo notarial del estado de Puebla. No hay catálogo, lamentablemente, para un archivo, para ese acervo que empieza en 1538, por cierto, y está completo hasta la fecha. Y entonces simplemente pedí una caja. Pedí ver la caja de un escribano de la Notaría 3 del año 1600. A ver qué sacaba, a ver qué aparecía. Y en los primeros 10 minutos, Raquel, encuentro un cuaderno de compraventas de africanos esclavizados, sobre todo de Angola y de Congo. Serían como unas 100 cartas de compraventa en mi primera visita al archivo, dentro de los primeros 30 minutos. Entonces increíble. me di cuenta, hay un exceso de información. Simplemente no está disponible al investigador, al público en general, y ese es el trabajo que muchos de nosotros estamos intentando recuperar. No está separado, no está catalogado, está entremezclado todo. Todo está entremezclado. Uno puede encontrar una carta de obligación de un artesano, la venta de una casa, un testamento y de pronto 10 cartas de compraventa eh, de personas esclavizadas. Y entonces, pues al descubrir eso dije, bueno, voy a pasar aquí lo más que pueda. Pasé 3 años en el archivo notarial del estado de Puebla. Apenas pude recuperar tal vez un 20% de lo que se escribió para el siglo XVII.
Entonces, pues, ¿qué descubrimos? Que hay un mundo, hay un universo afrodescendiente que completamente desconocemos, que sí fue documentado, por cierto, pero que no se estudió, que no se ha querido estudiar, que es otra manera de verlo. Entonces, ese fue mi primer proyecto y como dice Tatiana, tarde o temprano empieza a encontrarse uno con las historias de familias en condición de libertad, más bien familias que consiguen asegurar sus libertades, ya como feligreses, vecinos, y eso ya nos lleva a otros procesos. A lo que voy es que en México tenemos una riqueza documental que de verdad tenemos que aprovechar. En la ciudad de Puebla, que está plagada de iglesias, como todos sabemos, quien haya ido a Cholula sabe bien lo que es eso, tenemos que entender que cada una de esas parroquias tiene un libro de bautismos, de matrimonios, de entierros, y dentro de esos registros hay N cantidad de vidas afrodescendientes. Entonces, el trabajo que tenemos es muy amplio, más bien es un trabajo de moderación. ¿Cómo podemos controlar este exceso documental para llegar a comunicar una historia que nos afecte, ¿no? Una historia que nos haga pensar diferentemente de San Pedro Cholula, de Atlisco, de la misma Puebla de Los Ángeles? ¿Cómo aterrizar eso? Entonces, ese es el gran reto que tiene el historiador de la afrodescendencia mexicana. Y lo último que diré, y tal vez aquí, bueno, Citlali es experta en este tema, es también entender que la historia afrodescendiente mexicana también vive en espacios y en archivos fuera de México, ¿no? Entonces, en mi caso, ahorita estoy trabajando las vidas afroveracruzanas de mujeres que fueron llevadas a Sandomán, al país que hoy es Haití. Entonces, hay maneras de recuperar esas vivencias a través de los archivos parroquiales de otros espacios y también, evidentemente, de lo que fue y de lo que es España y Portugal. Muy interesante. Citlali, ¿tú cómo te acercas? Bueno, yo pues, te voy a contestar a partir sobre todo de mi experiencia doctoral. La primera cosa que quisiera decir es que los archivos no están pensados para facilitar la recuperación de los grupos, de la historia de los grupos subalternos. O sea, por ejemplo, en el caso mexicano, el Archivo General de la Nación, que es, ahora he estado trabajando mucho con él por mi estancia postdoctoral en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Históricas, uno se da cuenta, y bueno, Tatiana y Pablo lo saben perfectamente, los afros o los negros, los mulatos, están por todos lados. Incluso en los fondos o en los ramos que tienen que ver con pueblos de indios, también están ahí. Y entonces esto me lleva a decir esto, de que no está, al menos el Archivo General de la Nación de México, en su forma en que está organizado, perdón, no es un archivo que digas, aquí voy a ir y voy a encontrar lo afro, ¿no? Y ni siquiera se ha planteado como la reorganización de los fondos documentales, y pienso concretamente en la Galería de Instituciones Coloniales. Todo está organizado a partir de cómo se pensaba la administración colonial o las élites, ¿no? Digo esto también porque en el caso de Colombia, justamente ahorita hay todo un debate de cómo reorganizar el archivo, cómo se debe de repensar esta producción que ellos tienen, y están muy enfocados en cómo crear, cómo reorganizarlo, donde el investigador, en el caso de Colombia, pueda ir y decir, aquí está el fondo documental sobre la historia afrodescendiente, ¿no? Y eso es algo que está llevando a cabo nuestra colega, que los tres conocemos, María Camila Díaz, ¿no? O sea, ahí está atrás una historiadora, pero que también es una historiadora de la historia afrocolombiana. Bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, sí es complejo, pero están ahí. Entonces, en los archivos coloniales mexicanos, no solo en el General de la Nación, sino los archivos de notarías, no sé, pienso en el de Jalapa, que está resguardado por la Universidad Veracruzana en la USB, y que está el de Córdoba y está el de Orizaba. Tampoco está pensado en términos para la historia, digamos, de los pueblos, de la gente de abajo, por decirlo así, pero también están muchas historias de afrodescendientes.
y que sobre todo estos archivos llevan mucho a replantear, y voy aterrizando como en una escala más local, más regional, que la mayoría de la población afro también no estaba en las costas como siempre se piensa, ¿no? Y que hoy en día en México siempre se asocia, bueno, es que la gente morena está en las costas del Golfo, está en el Pacífico, pero en el interior del país no está, ¿no? Pues los mismos archivos de Puebla dan cuenta de eso, ¿no? O sea, mucha población afro esclavizada y libre están en el centro del país, ¿no? Están en Puebla, están en México, en la Ciudad de México, en Querétaro. Y bueno, esto para como hablar de cómo se organizan los archivos, ¿no? Y cómo el historiador se encuentra a esta gente y tenemos también que crear a veces estrategias, porque a veces nos saltan a la vista, pero hay veces que no es ¿cómo se puede decir? Tan fácil, ¿no? Ahora que estoy trabajando marineros, sí hay como cierta complejidad y tiene que ver por esta manera en que también se organizan los archivos. Ahora, en cuanto a mi experiencia doctoral, yo concretamente como trabajé el puerto de Veracruz, creo que es una bendición y un reto, ¿no? Una bendición en el sentido de que Veracruz, bueno, al ser un puerto, tiene conexiones, ¿no? Con el mundo atlántico y de manera transversal con el Pacífico también. Pero a la vez es un reto porque al menos el archivo en Veracruz, sobre todo el 16 y el 17, no hay una documentación que uno podría decir, es que debería de haber muchísima información sobre el tráfico de esclavos y no lo hay. Entonces, en mi experiencia particular doctoral, yo sí usé otros archivos, aparte del General de la Nación o el de Notarías de Jalapa, los archivos españoles, obviamente el que todos creo que los que hacemos historia colonial deseamos ir algún día, es el archivo de Indias, tuve esa suerte. Y los archivos portugueses, esa fue mi primera como experiencia a acercarme a un archivo que no era también digamos, en lengua hispánica, en lengua española. Y pues me di cuenta que estudiar Veracruz en ese aspecto era muy rico, porque por todos los archivos, y ahora Pablo lo sabe, que ha trabajado el archivo colonial ultramar francés, pues está por todos lados, ¿no? Y a la vez, en la misma historia afrodescendiente, la historia de la diáspora, te conecta con otros lugares, ¿no? Esta gente que es tan movible fuera por condiciones forzadas, ¿no? Como fue la esclavitud. Pero también hay mucha gente libre que están haciendo, por ejemplo, pienso ahora en una categoría que usan los historiadores europeos, los afroeuropeos, que se está usando, pues se están también moviendo, ¿no? Hacia América, ¿no? Y ahora lo sabemos más, los colegas norteamericanos han trabajado las migraciones de negros o mulatos o afroibéricos hacia América, pero ahora también vemos que en otras partes de Europa hay esta presencia y también se están moviendo hacia América. Eh, Nos lleva a ver que este trabajo, o sea, este tipo de población, te exige. Y ahí creo que conecto con lo que Pablo decía, ¿no? O sea, en México lo que tenemos es una historia regional muy rica de afrodescendientes, pero que muchas veces no dialoga entre ella, ¿no? O sea, parece que si hago historia regional de afrodescendientes en Puebla no tiene que ver con la de, no sé, con la de Querétaro. Y esta población, estos grupos nos llevan a que tenemos que salir del esquema nacional. Porque Sí, aparte, los archivos también nos están diciendo, no esto que pasó en México es único, sino que se conecta con este otro, ¿no? Con Europa, con África, con otras partes del continente eh, americano. Y creo que ese es como uno de los grandes retos. Ahora, solo ya para terminar con mi intervención de esta pregunta, eh, también podemos ver historias de esta población en las cartas, en las peticiones, en las descripciones, en las crónicas, ¿no? O sea, hay mucha documentación y paradójicamente, a pesar de que los afros salen en todo, en toda nuestra historia colonial y reciente también, eh, pues ha habido, y bueno, desde el 46 Aguirre Beltrán lo puso así como
como vean esto, miren esto. Y sí creo que hay un cierto silencio, pero es más desde ciertas estructuras institucionales académicas mexicanas, ¿no? Que, que no están queriendo ver la riqueza del tema, ¿no? Sí, O la Sí, potencialidad del tema. nada más algo, un comentario rápido, ya que estamos hablando de documentación y vamos a abarcar otros temas. Quisiera decir que también tenemos muchos libros, incluyendo el de Pablo, de historiadores y archivistas que han hecho el trabajo de transcribir y en algunas veces traducir la documentación que se encuentra en el archivo. Así que el público, no solamente historiadores, podemos usar este tipo de obra, ¿no? Sino tenemos varios libros, o sea, son unos volúmenes así de, por ejemplo, en Colima, donde un gran historiador, se me escapa el nombre ahorita, pero hizo el trabajo de transcribir documentación muy variada sobre personas africanas que vivían en Colima en el 16 y 17. Así que alguien interesada en esa región puede ir y empezar ahí, ¿no? Leer documentación que, bueno, ya está transcrita, no tienes que ir al archivo, no tienes que aprender a leer como se escribía, ¿no? En el siglo XVI, muy diferente a lo como escribimos ahora, se puede empezar ahí. Entonces, no nada más es de que vas al archivo, sino que alguien con un interés más local no puede ir y leer cosas que ya están transcritas para darse cuenta, ¿no? Del tipo de documentación que usamos para escribir esta historia. sí. Sí, bueno, fascinante, porque entonces están en todos lados, están en muchos tipos distintos de registros y de archivos. Entonces yo les preguntaría, si ustedes, porque leyéndolos veo que también hacen historias, experiencias muy particulares, únicas, y al mismo tiempo conectan con estas historias globales en donde, como Citlali lo trabaja, llegan no de África, sino de la península ibérica, o como dices, Pablo, no solamente es Veracruz, también es Puebla, o es Querétaro, o es Colima, como dices, Tatiana. Entonces, yo les preguntaría, ¿cómo hacer algo en común? Y leyéndolos otra vez, yo pienso, pues es el Atlántico. El Atlántico es el epicentro de todas estas historias que se conectan. Todos pasan por el Atlántico. Y no sé si esa huella se queda en cada experiencia particular, individual. O sea, cómo encontramos para que reconstruir los espacios donde ellos y ellas se desarrollan sus historias? ¿Cómo, cómo pensar en algo en común con todas estas historias? No sé si me explico. Tatiana, Sí, si sí. quisieras comenzar, por favor. Sí, aquí yo soy la persona que siempre estoy diciendo hay que recordar el Pacífico Ay, porque qué bueno que nos dices. claro que sí. Entonces, bueno, ya eso ha sido una de las cosas que yo he tratado de hacer en mi trabajo, es recordar que la entrada de personas esclavizadas y libres de África también era por el Pacífico, ¿no? Había había un comercio, por ejemplo, venían personas de Perú, ¿no? Ya que habían personas que habían llegado desde África, habían cruzado, habían acabado en Perú y luego acaban en Acapulco, porque es tanto el comercio de personas que la gente se mueve. Y también, claro, venían personas, por ejemplo, de Mozambique, de otras partes de África en la nao de China, ¿no? En el galeón de Manila, que es lo que he trabajado más. Pero así, así hablando de las costas, y pues es que México es una riqueza geográfica increíble, ¿no? Pero estoy escribiendo un articulito sobre personas de diferentes partes de África que trabajaban en el puerto de Acapulco en los 1590. Realmente las personas que hacían todo el trabajo de ese puerto, que por cierto eran los esclavos del rey, eran propiedad de Felipe II, eran de diferentes partes de, África.
de África, pero también eran personas que habían nacido en Lima, personas que habían nacido en Filipinas. Todos se les clasificaban como negros, pero todo era una comunidad de como 100 gentes que estaban ahí presentes en el puerto de Acapulco, haciendo que las navegaciones, la extensión del comercio imperial, fuese posible. ¿No? Entonces, alguito sobre la necesidad de pensar que es la diáspora que viene de diferentes partes, ¿no? Y que agrega la complejidad de la historia de la libertad y de la esclavitud de africanos y afrodescendientes en México. Sí, muy interesante. Citlali. Bueno, contestando un poco tu pregunta, es lo que, bueno, la pregunta se me hace un poco compleja y espero haberla como entendido bien. En mi caso que he trabajado o sigo trabajando como con relatos, con trayectorias o microhistorias sociales, como como les llaman. Bueno, a mí me ha servido muchísimo para dimensionar como la complejidad de la diáspora, ¿no? O sea, estas vidas globales, como también les llaman, eh, tienen una riqueza impresionante, porque no solo te hablan de como especificidades, en este caso los que yo sí he detectado se mueven mucho en el Atlántico, pero también se mueven en el Golfo, te permiten entender también como pienso en el caso de Nueva España, por qué nuestra historia afro puede ser muy similar o compartir muchas cosas con el resto de la América española, la América portuguesa, pero también tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Que nos ayudan a explicar justamente por qué somos a lo mejor diferentes al vecino del norte o diferente a Brasil o a Cuba, ¿no? Entonces, cuando uno dimensiona a través de estos personajes que te están hablando, porque ellos están hablando, no es como que alguien habla por ellos, eh, uno aprende a ver esta dimensión humana de la historia, ¿no? Cómo se integran, cómo negocian, lo que los historiadores y los sociólogos llaman mucho la agencia, los antropólogos también. Entonces, que son sujetos de historia y muchas veces también son actores coloniales, ¿no? O sea, cuando estudié estos personajes que yo, o sea, los categoricé como afroibéricos, no es que ellos se estén llamando así, sino es que yo los estoy viendo así, con mis ojos de historiadores, de historiadora, perdón, te das cuenta que es lo que, por ejemplo, en algún momento pienso en este historiador mexicano que también Pablo y Tatiana conocen muy bien, Antonio García de León. Él les llamaba negros españoles o españoles negros, que están pensando en otros términos y es también una manera de pensar la colonización española, ¿no? Que no hemos dimensionado eh, ver a esta gente cómo se está integrando, pero cómo están siendo también actores coloniales y están interactuando en procesos muy locales específicos, pero también en procesos más globales, ¿no? O sea, siempre están transitando en varias escalas y la verdad es algo que a mí, por eso me gusta mucho trabajar la población afrodescendiente, porque te permiten ver muchos matices, ¿no? O sea, muchos matices y, y creo que sirve mucho para comprendernos por qué y también el espacio, ¿no? O sea, por ahí tú nos habías puesto como una guía, el espacio donde van, o sea, no es lo mismo ir a un puerto que ir a una hacienda azucarera, ¿no? Eso también, o a un obraje, o sea, eso va, o a la mina. Eso va a marcar como mucho también las posibilidades, ¿no? De las vidas de estos personajes, ¿no? Y ahí sí, como que me gusta mucho ese término de las posibilidades de una vida, que muchas veces el archivo o el documento no te los dice, pero tú, como historiador, y ahí entra tu imaginación histórica, tu bagaje, pues, para darle, potencializar esas trayectorias que están ahí hablando, ¿no? Que te hacen escucharlas.
O sea, un poco lo que lo que, si es que te entiendo bien, que Ujú, cuando tú estudias una historia individual, una trayectoria de un ujú. personaje específico, tú como historiadora conectas con escalas mayores y Sí. entonces ves que ese personaje está interconectado hasta la Europa o hasta Asia y que tiene muchas conexiones su propia vida, ¿no? Exacto, sí, 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 porque, o sea, todos los individuos tenemos como una, no sé, yo los veo, yo los trato de historizar, ¿no? O sea, el hecho de que me los encuentro en Veracruz, que hayan llegado a Veracruz, por ejemplo, lo que es el espacio que trabajé para el doctorado, no quiere decir que no exista todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que eso es lo bonito de las trayectorias. Algunas no son muy largas, sino que son fragmentos, pero con esos fragmentos uno puede potenciar muchas cosas y sirve para comprender, o sea, ahí te das cuenta que el proceso colonial, no sé, novohispano, pues está también a través de esta gente, está conectado a otros, no sé, a España, a las Canarias, a Angola, a diferentes como dinámicas, ¿no? Y, y justamente eso también me lleva un poco a la pregunta inicial cuando tú nos preguntabas sobre las categorías, ¿no? Que esas categorías que están viajando y que esta gente también está pensando de acuerdo a sus historias muy personales, a sus cuestiones de mestizaje, a sus a esta complejidad muy cosmopolita que tienen, porque son seres cosmopolitas. O Sí. sea, también tenemos que pensar en ese desplazamiento geográfico, marítimo, acuático, ¿no? Que es el Atlántico, y todo lo que va viendo esa gente cuando se va moviendo, ¿no? Ya fueran como esclavos o esclavizados o fuera como gente libre, ¿no? Porque además hay mucho, no todos, pero hay gente que es que habla tres idiomas o dos idiomas, ¿no? Entonces eso ya es otro, como otro universo, ¿no? Por eso llamaba, o sea, usaba esta categoría de vidas globales porque están mostrando resiliencia, adaptación, estrategias, integración, dominio de muchas cosas. Sí, Raquel, les puedo compartir un caso que creo que engloba todo lo que venimos platicando ahorita. claro. A ver, les voy a contar, porque es un caso que encontré cuando estaba trabajando un capítulo de mi libro, hablaba sobre la esclavitud en los obrajes textiles, y cómo entender ese espacio en específico, sus condiciones, lo que fuera. Y di con la vida de un hombre, Sebastián Domingo. Entonces, uno trabajando desde esa óptica de que cómo es el obraje poblano, puede llegar a una cierta visión un poco limitada de lo que era la vida de Sebastián Domingo. Me atrevo, nada más les voy a leer unos pequeños enunciados del discurso de vida. Él da un discurso de vida ante la Inquisición, ¿sí? Y lo que decía Citlali es certero. O sea, la movilidad geográfica que tenía el individuo afrodescendiente dentro de la Nueva España es algo que todavía tenemos que contemplar y profundizar. ¿Sí? Entonces me atrevo simplemente a citar un par de líneas para que dimensionemos. Esto sucedió en 1642 y dice así: preguntado por el discurso de su vida, Sebastián dijo que siendo muchacho de 15 a 16 años, le trujo de Congo, de donde es natural, un portugués con otros negros bozales, y vino derecho a Campeche, y de allí subió a la ciudad de Mérida, donde fue vendido. También fue Juan Ortuño de Olano, lo vendió en Campeche, y a su vez lo vendió en la Veracruz a un encomendero vizcaíno, al cual sirvió 2 años hasta que lo envió a esta Ciudad de México. Y lo compró Juan, caballero vecino de Querétaro, y después lo envió a la Veracruz. Continúa el caso, nos cuenta Sebastián Domingo de cuando se casó en Veracruz, quiénes fueron sus padrinos, Pedro Martín Congo y Pascuala Negra, esclava de su majestad en la fuerza de San Juan de Ulúa. Continúa el caso y nos acaba por decir que lo llevaron a la ciudad de Tlaxcala,
estuvo en un obraje y de Tlaxcala fue vendido a el obraje de la Fresneda, afuera de Atlisco, y últimamente en la Puebla, más de 1 año y 3 meses. Entonces, en la vida de una persona, empezamos a entender esta movilidad, esta dependencia en la mano de obra africana, pero también lo que decía Citlali, alguien como Sebastián Domingo tiene que empezar a entender la cultura náhuatl del altiplano, tiene que empezar a entender la población totonaca de la sierra. Si está en Querétaro, ¿con qué grupos indígenas está interactuando en los obrajes? ¿Es población náhuatl, es Otomís. población otomí? Claro, entonces ahí ya nos damos cuenta que son personas con una capacidad cultural inmensa, lingüística también, esto es muy importante decirlo, que muchos de esos africanos que queremos, no sé, tal vez encajonarlos dentro de cierta categoría, también son nahuatlatos, y también aprenden a hablar lengua mixteca, lengua zapoteca. Es decir, hay una, hay un mundo cultural del afrodescendiente que no hemos entendido del todo, todavía. O sea, realmente falta profundizar lo que pudo significar la vida de Sebastián Domingo, la de sus hijos, sus hijas, ¿no? Todo eso queda al margen de los casos de Inquisición, pero es algo que tenemos que estar planteándonos constantemente eh, si vamos a llegar a un nuevo acercamiento de la historia mexicana, ¿no? O sea, hay un componente afroindígena profundísimo y apenas estamos en la puntita del iceberg. Yo tengo confianza de que en unos 15, 20 años vamos a tener una historia muy diferente del periodo virreinal a partir de la afrodescendencia, y una afrodescendencia que está completamente inmersa tanto en la sociedad mestiza española como en el mundo indígena de nuestro país. Y eso que ya se ha avanzado, ¿no? En las últimas décadas, lo que falta por descubrir, ¿no? Es un Como mundo, es un universo. un Sí. Es que universo. nos falta tanto y podemos empezar desde la vida de una persona. Estoy escribiendo una biografía de una mujer, Antona. Tuvo una vida, pero increíble. Nació en Guinea, cruzó en los 1550, llega a Veracruz, acaba en la Ciudad de México, un contexto en los 1560 donde es una crisis para los residentes nahuas que tienen que por primera vez estar pagando el tributo con monedas. Luego va a Pátzcuaro, está en un contexto purpecha. Acaba en la costa, en una hacienda de cacao. Luego gana su libertad. No está en Zacatula, gana su libertad y luego viene un cura y se la roba. Se la lleva a Valladolid, a lo que es Morelia, y ella lucha por su libertad. No, para ese entonces habla español, habrá entendido purépecha, a lo mejor un poquito de náhuatl. Bueno, es que es una complejidad lo que ha vivido esta mujer. Y bueno, la seguimos para ver la complejidad de la historia mexicana, ¿no? Para poder, como lo está bien diciendo Pablo, es que México empezamos de que hay personas que estudian a la experiencia indígena, hay personas que estudian a la experiencia afrodescendiente y de africanos, de asiáticos, de españoles, de portugueses. Y ahora creo que nuestra generación y lo que se va a poder hacer en el futuro es de que, claro, necesitamos nuestras especializaciones, pero también necesitamos a personas que insistan, ¿no? Que la complejidad mexicana de hoy era una complejidad que ya existía en los 1500, ¿no? Entonces hay que recobrarla, ¿no? Para seguir, pues, yo exigiendo un poco que la experiencia histórica de las personas que somos mexicanos es, es, es tan compleja que yo, bueno, me atrevo a decir que hay pocos otros lugares donde hay tanta complejidad étnica, ¿no? Que México. Sí, fascinante. Bueno, pues como dice Citlali, son universos, historias cosmopolitas, ¿no? Que atraviesan México y atraviesan el Caribe y atraviesan el Pacífico y el Atlántico y
Bueno, estos son universos enteros. Me gustaría ir cerrando preguntándoles alguna reflexión final, ahora sí que lo que ustedes quieran, y me gustaría, no sé, que nos dijeran algo de estos estereotipos que seguimos arrastrando, cómo sacudirnos un poco de prejuicios que todavía tenemos como ideas muy cerradas, como ustedes dicen, no, no todos son morenos y están en la costa, ¿verdad? Este tipo de ideas tan limitantes, ¿cómo poder, digamos, irnos despojando de prejuicios? Y también me gustaría preguntarles, ¿cómo es distinto en Estados Unidos y en México este tipo de prejuicios y de racismos? ¿Qué me dirían, qué nos dirían de esto? El que quiere empezar. Es que ahora sí que esa palabra nos deja así como que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hay que pensarlo. No somos sociólogos, no somos Exacto, ese es de sociología. antropólogos, somos historiadores. Entonces, bueno, una manera de pensarlo es una perspectiva individual, ¿no? Yo he tenido la ventaja, el privilegio de vivir en dos países. Bueno, he vivido en más, pero la mayoría de mi vida ha sido en México, en Estados Unidos. Y, y así, de una manera muy personal, debo decirles que, bueno, yo estoy pues, bastante avanzada en mis años, pero cuando yo llegué a Estados Unidos y aprendí por primera vez la historia de lo que es aquí llamamos a African Americans, ¿no? La historia de ah, me di cuenta, cuando regresaba a Puebla, que pues realmente no había aprendido mucho sobre personas africanas en México, ¿no? Y que luego cositas que yo estaba entendiendo pues, en la preparatoria que, que habían recalcado historiadores aquí en Estados Unidos que, por ejemplo, la palabra joven, la palabra boy, era una manera muy despectiva de referirse a personas africanas en el sur de Estados Unidos. Luego regreso a Puebla y me doy cuenta que todo mundo le está llamando a los meseros jóvenes. ¿No? Pero no son jóvenes, son personas, son hombres de 70 años, ¿no? Entonces, eso fue algo que yo, con mis ojitos de niña de 17 años, me impactaron mucho. Y fue una de las razones por la cual yo estudié historia en la licenciatura, ¿no? También estudié economía, pero era para entender esos procesos, ¿no? Cómo es que la misma lengua que usamos, las mismas palabras, tienen un cargo, ¿no? Que aunque uno no piensa, pues a lo mejor entendiéndolo más, se podría considerar un poco racista, ¿no? O clasista. Entonces, bueno, es una reflexión más individual, pero sí, ¿no? De que sigue la lucha y siempre va a seguir, porque siempre ha habido prejuicio en todas las sociedades y pues ahora sí que cada uno, individualmente tenemos que hacer lo posible pues para aprender, ¿no? Entre más aprendemos, entre más sabemos de las experiencias de las personas, podemos pensar pues, más universalmente, ¿no? De la experiencia humana. Yo me atrevo a decir que, bueno, esto va por dos caminos. Uno es el modelo educativo, que ya está cambiando en México y eso es muy importante resaltarlo, ¿no? Que la historia afrodescendiente ya se enseñe en la primaria. Eso. Eso va a cambiar mucho, quiero pensar que va a cambiar mucho el comportamiento, la valorización de ciertos aspectos. Eh, yo pienso mucho en estas ideas de la familia. Hay una violencia interna en la familia mexicana, siento yo, a mi parecer, Ujú. donde se sigue valorando eh, la tez blanca, el ojito azul. Y son comentarios que sí han estudiado las sociólogas. Yo pienso mucho en el trabajo de Cristina Su, donde ella puede documentar una violencia que vivimos de nuestras tías, de nuestros abuelos, a veces
de nuestras mamás, de nuestros papás. Y entonces poder decir, ¿sabes qué? Ese es un comportamiento verdaderamente colonial. Es el comportamiento que uno quisiera erradicar y que se puede ver en cualquier pintura de casta del siglo XVIII. O sea, si seguimos replicando esa idea, entonces nunca vamos a salir de que, ay, no, salió muy moreno, salió muy prieto, ay, no, no tiene el pelo lacio. O sea, esas ideas que son muy fuertes, no solo en México, pero también en la historia del Caribe, sí se pueden combatir. Y creo que se están empezando a combatir pedagógicamente, claro, pero también a nivel familiar. Entonces, lo que yo siempre le pido a mis estudiantes es que cuando estén en seminario, cuando hablemos de población afrodescendiente, que lleven esas pláticas, esas dinámicas, inclusive esos documentos a la mesa, a la cena, a casa. Vaya, que no quede en el ámbito académico. O sea, que un debate en torno a la libertad, sobre la dignidad de una persona que logró consolidar un negocio a pesar de una sociedad de castas que la discriminaba, celebrar eso, pero llevar esas conversaciones a la mesa, ¿sí? Y no que se queden en el salón. Yo creo que eso va a ayudar a largo plazo. Obviamente, Cristina Masferrer ha trabajado esto mucho. Hay mucha gente que está trabajando este tema. Y es una obligación. Yo creo que ahí es donde podemos retomar un poco un un activismo responsable, sabiendo que hay prejuicios que ya no tienen cabida en nuestra sociedad. Y cuando entendemos la raíz de esos comportamientos, podemos desmarcarnos de ellos y decir, bueno, ya estamos en siglo XXI, ¿no? Ya podemos cambiarle un poquito el chip. Sí, ya no estamos en el siglo XVIII. Acordarnos de eso, sí. Citlali. Bueno, yo coincido con Tatiana y con Pablo, solo agregaría que sí, creo que, bueno, yo recuerdo que cuando yo comencé en la licenciatura con el tema a trabajarlo, ¿no? A leerlo, sí había mucho desconocimiento todavía sobre nuestra historia afro, ¿no? Sobre nuestra historia afrodescendiente. Creo que ahora se ha avanzado muchísimo y si eso se observa, por ejemplo, a mí últimamente me ha impactado las cápsulas de las mujeres en la historia, ¿no? Que lleva el gobierno federal. Y dos cápsulas han sido enfocadas a las mujeres afrodescendientes, ¿no? Una a las mujeres de la Ciudad de México en el periodo colonial y la otra en toda la Nueva España. Y eso es algo que celebro porque nunca, a mí me sorprendió, nunca había yo visto un gobierno que en sus cápsulas, desde este dispositivo que es el gobierno federal, dijera, hubo mujeres negras en la historia de México y son las que anteceden a los afromexicanos, ¿no? Son nuestras madres también. Entonces, esa manera de decir, los mexicanos somos también negros, somos afrodescendientes, a mí se me hace extraordinario. Creo que es un gran paso y sobre esto, bueno, puede sonar a promoción, pero Rafael Castañeda y yo hemos colaborado en asesorar estas cápsulas de las mujeres afrodescendientes eh, y, y la verdad es que creo que eso muestra un gran avance que venga, sobre todo ya no solo pensarnos en términos del México indígena, el México mestizo, el México de origen español, que también es muy cuestionable, ¿no? Creo que no se ha cuestionado mucho eso, qué son los españoles coloniales. Y bueno, esa es una, ¿no? La otra es que también coincido con Pablo, sigue habiendo mucho racismo, mucha discriminación, porque son siglos, ¿no? Y esto de que se valore mucho el mestizaje más blanco es una realidad, ¿no? Pero creo que ahí sí nos falta a nosotros los historiadores hacer mucho más divulgación. ¿No? O sea, pienso que sí tenemos que salir de nuestro espacio académico, darle a la gente cuando uno les cuenta estas historias como las que ha evocado Pablo, ¿no? Sobre Domingo o Tatiana,
sobre esta mujer, ¿no? Que va viajando, a la gente le encanta eso y la conecta mucho con su propia, con sus propias experiencias, con sus propias cotidianidades, ¿no? De vulnerabilidad, y creo que eso es lo que nos falta mucho hacer, hacer como mucha divulgación, no solo para concientizar a la gente, sino yo lo veo en el caso de la Academia Mexicana, también en el espacio académico mexicano hace falta mucha sensibilidad sobre el tema afrodescendiente, ¿no? O sea, para nosotros es evidente que los afrodescendientes tienen un peso enorme en la historia mexicana, pero es porque somos historiadores de lo afro, vamos a decirlo así. Pero los que no hacen historia afrodescendiente o historia afromexicana, pues a veces se quedan así como, ¿no? Y lo más chistoso es que cuando los que hacen, por ejemplo, no sé, historia de la iglesia, se hacen historia conventual de las mujeres, pues ahí se están encontrando a las criadas, mulatas, negras, y dices, oye, pero ¿cómo que no las viste, no? Si están ahí con los que tú estás estudiando, que son las élites. Entonces creo que eso es algo, ¿no? O sea, tenemos que concientizar mucho trabajo a la población, pero también a nuestros propios colegas de que la historia afromexicana tiene una dimensión muy importante y que coincido con Pablo, yo creo que en 15 años vamos a ver esta historia colonial mexicana con mucho más peso, con lo afro. Y por otro, creo que sí también tenemos que repensarnos como una sociedad que fuimos esclavistas, tenemos un pasado esclavista y dejar de estar siempre como haciendo esta, justo hace una semana hablaba un colega que trabaja el siglo XIX, que México en su independencia siempre se construyó en oposición a Estados Unidos, ¿no? Ellos son esclavistas, ellos no han abolido la esclavitud, y lo que vemos es que en México hubo una abolición gradual de la esclavitud, ¿no? Y que los estados discutieron si la abolían o no. Sí, no ¿No? fue un día, no fue No fue un de un día, día. no fue un año, no fue cuando Hidalgo dijo, no fue cuando Morelos lo dijo, no fue, o sea, fue muy gradual. Hubo, por ejemplo, estados como Nuevo León que apoyaban a los antiabolicionistas confederados de Estados Unidos, ¿no? Y entonces lo que te das cuenta es que no es así como lo hemos pensado, ¿no? Pero definitivamente esta idea de cómo se construye la identidad mexicana, el Estado-Nación mexicano, pues sí ha sido exitoso, ¿no? Ha logrado invisibilizar ciertas cosas y ha dejado de cuestionar ciertas cosas y tenemos que repensarnos y hacer y ser más críticos, ¿no? Pero ahí sí creo que toca mucho al historiador entrar a la historia pública, ¿no? O sea, hacer divulgación y hacer historia pública. Y Citlali, tal vez podemos aprovechar que, bueno, somos parte de un grupo de trabajo internacional y estamos desarrollando una base de datos que se llama Trayectorias Afro, que es una colaboración sobre todo de Lina con la Universidad de California y también con historiadores fuera de esos dos sistemas, precisamente con ese fin de democratizar el acceso a la información, a una información que nos, por supuesto, nos da nombres y apellidos para la persona afrodescendiente en todo el territorio, desde Oaxaca hasta Colima, Puebla, lo que fuera, pero también nos va a hacer perdón, vamos a tener que concientizar a la familia esclavista que vivía en todo el territorio novohispano. Entonces, esa también es la otra cara de la moneda, ¿no? De poder celebrar y del otro lado también decir, y bueno, también hubieron elementos de la sociedad que sacaron beneficio de estas prácticas. Y bueno, Trayectorias Afro es un gran recurso para aquellas personas, estudiantes y el público en general que quiera aprender de esto desde la fuente primaria. Creo que eso es algo que venimos trabajando bien y vamos a seguir haciéndolo. Eso. Y también nada más para decir, agrego a Memóricas, es un programa del gobierno federal. Nomás metes Memóricas y lo que hay ahí en términos de materiales que puede ver el público es realmente es bien bonito poder ver mapas, pinturas, leer documentos. Y hay una sección sobre Afroméxico. Entonces,
los que están escuchando este programa, ir a Memóricas, porque realmente, aparte de Trayectorias Afro, que realmente es uno de nuestros proyectos apasionantes, también ir a Memóricas, que hay conexión, ¿no? Obvio. Sí. Sí, entonces proyectos y programas, enterarnos de estos proyectos, de estos programas, y yo me quedo con sumando todos flancos desde donde podemos observar y problematizar eh, la historia de la afrodescendencia en México, desde cuestionarnos los conceptos, como dijiste, Tatiana, desde el sistema educativo y en la mesa de la familia discutir estos temas, Pablo, como dijiste, y como dijo Citlali, desde las instituciones, ¿no? Desde el gobierno y desde la divulgación en la academia, pero también para público general, que es lo que tratamos de hacer aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí me encantó, aprendí muchísimo. Ha sido para mí un placer reunirlos y escucharlos. Creo que se necesitan este tipo de programas con preguntas básicas, fundamentales, que poder llevar a la mesa de cada familia, como dices, Pablo. Entonces, yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación y ojalá repitamos. En una de esas Gracias, volvemos a Muchas repetir, por favor. gracias. Claro muchas que sí. gracias.